Ok. En esta clase, comiendo Biblia aquí, la semana pasada estuvimos hablando de cómo obtuvimos nuestra Biblia, cómo nosotros, cómo llegó a nosotros esta versiones que tenemos. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en las diferentes versiones. Sin embargo, cuando vemos los originales, todos perdidos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, todos destruidos. Sin embargo, esos manuscritos que hicieron esos escribas, pues esos son lo que tenemos. Y estos últimos rollos que se encontraron, que son los rollos del Mar Muerto, confirman que lo que se había escrito anteriormente estaba correcto, porque ellos confirman que lo que teníamos, las copias que teníamos, eran fieles, eran las mismas, la misma información. Así que, si recuerdan, teníamos tres manuscritos más antiguos. Tenemos tres manuscritos más antiguos, que son el sinaítico, el alejandrino y el que está en el Vaticano. ¿Ok? Eso. ¿Ah? Vaticano. Vaticano. Ok, la semana pasada hablamos de esta versión en el Vaticano en Roma. El Vaticano es una ciudad, aunque no está muy separada, pero es una ciudad independiente completamente en Roma. Y allí hay uno de los manuscritos. Ajá, ok. Sí, podemos aprender un poco más del Vaticano. Y se llama así solamente porque está ubicado allí, porque está guardado allí. El sinaítico, pues porque lo encontraron en el monte Sinaí, y el alejandrino, pues porque está guardado lo trajeron de Alejandría. Ese está en el Museo Británico, pero lo trajeron de Alejandría. Sí. Ok, entonces, ¿dónde tú estabas en la clase la semana pasada? ¿Dónde tú estabas la semana pasada? Esta clase la dimos la semana pasada. Estamos dando solamente un repaso de quiénes estaban durmiendo la semana pasada, que no se recuerdan de esto. Ok. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios. Fue inspirada por Dios, aunque muchos hombres estuvieron escribiendo en ella. 10 días. ¿No te recuerdas que no había clases la semana pasada? No, la anterior, hace 2 semanas atrás, sí. La clase anterior. Sí, ya se le olvidó lo que habíamos estudiado 2 semanas atrás. Ok. Pues hoy estamos repasando esa clase de hace 2 semanas atrás, porque yo quiero que sigan el hilo, yo quiero que ustedes entiendan estas cosas, porque cuando alguien te pregunte, esa Biblia que tú tienes ahí en español o en inglés, ¿es lo original? ¿Es la palabra original de Dios? Y tú digas, no. ¿El original en qué idioma fue? ¿El Antiguo Testamento en qué idioma fue escrito originalmente? Vamos a ver. ¿Hebreo? En hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Griego? En griego, muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos en inglés o en español, ¿es original? No, es una traducción. Ahora, todavía lo que nosotros tenemos como más antiguo no son originales todavía. Los originales fueron destruidos, pero las copias que hicieron los escribas, esas copias nosotros las tenemos y de esas copias es que se han hecho las traducciones. Ahora, vamos a aclarar esto. Los originales fueron inspirados por Dios. Las copias no son inspiradas por Dios, porque son solamente réplica del original. Una copia, es como que, ok, yo soy la imagen de Dios, Dios me hizo a mí. Si a mí me sacan una foto, esa foto, ¿fue creada por Dios? No. Ahora, ¿entiende? Es una copia. Es una copia. Asimismo, cuando usted ve las diferentes copias que tenemos, vamos a tener muchas traducciones. ¿Por qué?
porque las personas que han decidido ayudar para que la Biblia le llegue a más personas, cuando hacen sus traducciones, puede ser que usen sus propios vocablos, su propia forma de hablar, o tratan de explicar un poco mejor la Biblia, o hay algunas versiones que hasta tratan de introducir sus propios entendimientos, cuando no debe ser así. Hay que tener mucho cuidado con las traducciones de la Biblia que usamos, porque hay traducciones que tratan de decir que Jesús no es el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que decir, espérate, los originales, las copias más antiguas que nosotros tenemos, dicen que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios, como lo dice allí en Juan, que Él es Dios. En el principio, Él estaba con Dios y Él era Dios en el principio. Ajá. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Y Él vino. ¿Por qué dice era? Pues porque Él dejó de ser para venir a convertirse en humano. Pero ya le está sentado otra vez a la diestra del Padre. Así que cuando vemos que conocemos nuestra Biblia, nadie va a poder venir a confundirnos ni a engañarnos. ¿Sabe que hay una diferencia entre confundirnos y engañarnos? Engañarnos es que nos hagan hacer cosas contrarias a lo que creemos porque nos engañaron, como pasó con Eva y la serpiente, ¿verdad? La serpiente engañó a Eva. Pero confundidos es cuando tú en tu mente no sabes cuál es la verdad y tienes confusión. Ay, yo no sé si esto es o esto no es. Esa confusión, si nosotros hacemos algo estando confundidos, puede ser pecado. Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de lo que sabemos. No podemos hacer nada teniendo confusión. Así que es necesario que conozcamos nuestra Biblia para que no estemos confundidos con la palabra de Dios, no estemos confundidos con la versión que estamos usando, no estemos confundidos con las traducciones. A veces hay personas que están estudiando la Biblia y se van a buscar qué quiere decir esta palabra en griego. Cuando la traducción está correcta, vamos a buscar esos significados en español, porque esa traducción que tienes ya está correcta. De las copias al español. Ahora, una cosa es hacer una copia y otra cosa es hacer una traducción. Vamos a ver si alguien me puede explicar eso que yo dije. Una cosa es hacer una copia y otra cosa es hacer una traducción. ¿Qué sería hacer una copia de la Biblia? Vamos a ver, ¿quién me puede explicar eso? ¿Qué sería hacer una copia de los manuscritos que tenemos? Si yo hago una copia de un manuscrito original, ¿qué yo voy a tener al final? La Reina Valera de 1960. La King, no, oigan bien. Una cosa es una copia y otra cosa es una traducción. Translation es cambiar de un idioma a otro. Copia es copiar exactamente lo mismo en el idioma en que está. ¿Ven la diferencia? Si yo hago una copia del manuscrito sinaítico, yo voy a tener eso en griego, porque una copia no puede ser en otro idioma, porque eso ya sería una traducción. ¿Ven la diferencia? Ok. Traducción, pues empezamos a traducir a diferentes idiomas. Traducimos al español, al chino, al inglés, al arameo, arameo era parte de los originales. Pongan el idioma que ustedes quieran. Traduciendo para que otras personas puedan entender la palabra de Dios en su propio idioma. Esto de traducir a otros idiomas no es nuevo, no es nuevo. La primera vez que las maravillas de Dios eran traducidas a otros idiomas, lo encontramos en Hechos, capítulo 2. Si se recuerdan ustedes, en el libro de los Hechos, cuando vino, cuando vino el Espíritu Santo y vino como en forma de lenguas de fuego y se posó sobre los
discípulos y dice que ellos empezaron a hablar en lenguas o en otros idiomas. ¿Ok? Aquí vemos que empezaron a ver traducciones de las maravillas de Dios. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Aquí, desde el 2:8. Y dice que la gente estaba maravillada. ¡Wow! Todos estaban atónitos, maravillados. ¡Wow! Mira, ¿no son todos esos galileos, esos que están hablando? Esa gente que están hablando son de aquí de Galilea. Pero cuando los oímos, dice, cuando les oímos nosotros hablar a cada uno de ellos en nuestra lengua en la que hemos nacido. Estos galileos estaban hablando y ellos podían escuchar en su propia lengua. Interesante. Wow, un milagro. La primera traducción es de la palabra de Dios. Y ellos estaban hablando de las maravillas de Dios en diferentes lenguas. Y dice, miren las lenguas que habían aquí. Dice que había gente partos, medos, elamitas. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado alguno de esos países? Rapidito, ¿cuáles de esos países ustedes han escuchado en algún momento en la Biblia? Se ha mencionado. ¿Se acuerdan de los medos? Sí. Sí, ¿dónde escuchamos Es ese? como debiera de ser medos y los persas o algo. Muy bien, de los medos y los persias. ¿En qué libro escuchamos de ese pueblo? En el libro de Daniel, muy bien. En el libro de Daniel hemos escuchado de los medos. Esto es un país que habla otra lengua. Dice que lo escuchan en los elamitas. Dice que también los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Este Asia, no se confundan, no es el continente asiático, sino una región que se llamaba Asia y se conoce como Asia Menor. No es el continente en sí donde se hablan diferentes lenguas, sino que era una región llamada Asia. Y vemos aquí todos estos países, también dice Frigia y Panfilia. Estos países eran en Grecia y también en Egipto. Hasta ellos podían escuchar Egipto. Ustedes saben que eso está en África. Y dicen las regiones de África más allá de Cirene. También esto era en África. Pero el continente africano tiene diferentes países y cada país puede tener diferentes idiomas. Así como en el continente americano también hay diferentes idiomas, no nos debe extrañar que en el continente africano, el continente europeo o el asiático, todos tienen diferentes idiomas. Y vemos aquí en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y hasta los romanos, hasta en romano, podían ellos entender lo que estaban hablando. Dice que cretenses y árabes. Aquí ustedes también no conocen los cretenses, pero conocen Arabia. Arabia Night. ¿Han escuchado eso, ¿verdad? En la película de Aladino. Los árabes dicen que todas estas personas de diferentes países podían escuchar, ¿ok? Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí vemos por primera vez la primera traducciones de la Biblia. ¿Cuál era el problema? Que no estaba escrito. Era solamente hablado. Era solamente lo que la persona escuchaba. Nosotros tenemos la ventaja, la bendición de tener todo esto por escrito en nuestra Biblia. Y podemos entender estas maravillas de Dios porque ya fue traducido a nuestro idioma principal. Aquí hay, por ejemplo, ustedes todos hablan español e inglés. Y tener tu Biblia en español, tener tu Biblia en inglés. Hay Biblias que tú dices, por ejemplo, si tú lees la King James, tú te vas a sentir un poco como que, ay, yo no entiendo mucho esto. Me está hablando un idioma que yo no practico, ¿ok? Un dialecto, no un idioma, es inglés, pero con un dialecto que es diferente al que tú hablas. ¿Por qué?
¿Alguien sabe por qué es diferente? Ok. La King James. Vie- Ajá. Dime, tía, dale. Es una vieja versión. Una versión vieja, ok. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que es una versión vieja. Una, una, ¿Cómo fue? Ay, abre el audio completo que se te cerró. una antigua versión o algo así. Muy Creo. bien, es un inglés antiguo, así mismo. Ese inglés es un inglés antiguo, es un inglés que viene de Inglaterra. Nosotros aquí en Estados Unidos se habla un inglés que está mezclado con el español, también está mezclado con algo de francés, con algo de árabe. Tenemos un inglés que es diferente. Nosotros no usamos thou art, nosotros no usamos thee cuando se está, o sea, en el inglés que usamos hoy día, no se usa eso. Ahora, hay otra versión que hicieron de King James que se llama New King James. Se supone que es un poco más, de un inglés un poco más moderno, pero todavía es un poquito antiguo. Eso que tú mencionas, antiguo, sí, es un inglés antiguo, es un inglés que hoy día no se practica tanto. Si tú vas a alguna región de Inglaterra, puede ser que todavía sí lo usen. Interesante, ¿verdad? Es como el español que nosotros hablamos. El español que nosotros hablamos es un español muy mezclado y se ha modernizado, ¿ok? Nosotros tenemos, por ejemplo, la versión más antigua en español es la Reina Valera de 1900, no, de 1569. Esa es la más antigua. La que nosotros usamos es de 1960, que es la más reciente de Capriano de Valera y de Casidoro de Reina. Reina Valera, vamos a ponerlo para que sea más fácil. Así le dicen para que sea más fácil. La más antigua es de 1569. Yo no hablo ese español. Yo no voy a entender ese vocablo. Y a través de los años, las personas han tratado de ponerlo más fácil de entender. La misma Reina Valera hizo una versión de 1602. Luego hizo una versión de 1862. Luego hizo una versión de 1960. Y hay una versión moderna ahora. ¿Ok? Cuando tú miras todas estas versiones y tú dices, ¿y cuál es la verdadera? Todas. Todas están bien. No están, las traducciones son solamente para que nosotros podamos entender, ¿ok? En nuestro propio idioma. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Amén, Yaren. Amén. And everybody can't be saved if the Bible isn't in every single language. Amén. Mira qué hermoso es Dios, que Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Como dice, y eso lo dice en 2 de Pedro 3:9. Y como dice Yaren, ¿cómo van a ser salvos si no escuchan la palabra de Dios? Así que Dios ha proveído esta bendición de que se pueda traducir la Biblia a diferentes idiomas y que todos puedan escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Qué hermoso. Y Dios está haciendo ese trabajo posible. Ahora, cuando nosotros miramos tantas versiones, puede ser que nos confundamos, pero a veces realmente nos ayuda. Las diferentes versiones nos ayudan a ver palabras que a veces no usamos. Y cuando vemos una versión más moderna, esa versión usa palabras que nosotros sí usamos hoy día. Ayer, por ejemplo, mencionábamos una palabra como propiciación, una palabra que nosotros no usamos y era muy común back then. O sea, en aquel tiempo era muy común usar la palabra propiciación. Desde el Antiguo Testamento viene mencionando la palabra propiciación. En el mismo templo había una mesa de la propiciación.
pero nosotros no utilizamos esa palabra. Ahora cuando viene y vemos una traducción que otra persona hizo, viene y dice, oh, propiciación es sacrificio. Oh, yo entiendo lo que es un sacrificio. Ahora se me hace más fácil entender la palabra de Dios. Ahora, sí teniendo cuidado con esas versiones que tratan de quitarle el poder a Jesús. Esas versiones nosotros vamos a rechazarlas, ¿ok? No voy a mencionar el nombre de ninguna de esas versiones porque habría que buscarla una por una. Yo sé de algunas, pero no las voy a traer aquí hoy. Vamos a buscar que cuando leamos, entendamos y que no se cambie el plan de Dios, ¿ok? Que no se cambie lo que ya conocemos. Gálatas advierte, Pablo en el libro de los Gálatas, le advierte a los Gálatas, tengan cuidado de ustedes no cambiar lo que ustedes ya creen. Y eso es un alma de doble filo. Eso es algo que puede ser usado para bien o usado para mal. Y les voy a explicar. Por ejemplo, yo antes era de otra creencia. Si yo hubiese escuchado ese versículo, oh, no cambies lo que ya tú crees, yo no hubiese cambiado. Yo hubiese seguido siendo una idólatra. Yo hubiese seguido siendo una pecadora, porque realmente pecadora peor, porque pecadores somos todos, pero peor. O sea, estuviera practicando el pecado. Porque en esa religión practicar el pecado es algo normal. No está 100% prohibido, vamos a ponerlo así. Como que tú puedes pecar, pero después que tú te confieses, tú estás bien. Y no. Se supone que no practicamos el pecado. Y si pecáramos, entonces nosotros confesamos. Sí pecamos, pero no debemos practicar el pecado. ¿Cómo nosotros entendemos si la Biblia me dice que no cambie? ¿De qué es que no voy a cambiar? Vamos a ver. Ni idea. ¿Qué idea ustedes tienen? ¿De lo bueno? Muy bien, no cambiar de lo bueno, no cambiar de lo correcto. Cuando tú estás haciendo las cosas bien, no cambie de eso. Ahora, cuando tú te das cuenta que estás haciendo algo mal, tú tienes que cambiar. Tú no puedes seguir haciéndolo. ¿Ok? Ahora, vamos entonces, ya después de terminar este repaso, vámonos ahora a enfocar en la clase de hoy. Uh-huh. Yeah, we're good. Okay. Hemos hablado de las divisiones que hay en la Biblia, de los géneros. En el Antiguo Testamento hay 4 divisiones y en el Nuevo Testamento hay 4 divisiones. ¿Cuáles son esos géneros en que se divide el Antiguo Testamento? Ya lo hemos hablado antes en otras clases, así que lo vamos a pasar rapidito. Tenemos los libros de leyes, tenemos los libros de... ¿Cuáles son los libros que vienen después de los de leyes? Historia, poesía y profecías. En esas 4 divisiones, ahí caen todos los libros del Antiguo Testamento. O son de la ley, o son de historia, o son de poesía, o son de profecías. En el Nuevo Testamento también tenemos 4 divisiones. ¿Cuáles son esas 4 divisiones? ¿Cuáles son esos 4 géneros? Evangelios, historia, cartas y profecía. Evangelios, historia, cartas y profecía. Cuando nosotros miramos nuestra Biblia, nosotros podemos ver que cada uno de esos libros tenían un propósito diferente. ¿Ok? Tenían un plan diferente. Pero al final, todos era para llevarnos a Jesús. ¿Ok? Todo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Todo es para llevarnos a Jesús.
les voy a enseñar unos versículos que son bien interesantes para que ustedes vean esto, para que ustedes lo analicen, lo piensen. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? No empieza hablando de lo que Dios hizo en el principio. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Yo quiero ver si ustedes pueden entender este versículo, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Pero luego dice que había tinieblas en todos lados y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. So, ¿Estaba vacía o tenía agua? well, clearly it was just water, and that was it. It was just water. But it's water. It's not empty. I guess. Okay. Maybe God counts water as being empty. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, que había agua y el Espíritu de Dios se movía. Just darkness and shadow, and water and shadows. Okay. Y había tinieblas. Ahora, miren el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. La Biblia no habla de esa luz. A través de la Biblia nos habla de esa luz por todos lados. En el libro de Juan nos habla que esa luz había venido al mundo. Esa luz verdadera había venido al mundo. Y dice que esa luz quitó las tinieblas. No está hablando de la luz del sol ni de la luz de la luna, sino de esa luz que quitó las tinieblas. Y esa luz vino a este mundo. Y dice que esa luz se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa luz habitó entre nosotros. Y cuando tú miras Apocalipsis, al final del libro, es interesante cómo termina diciendo, ven, Señor Jesús. Dice, ciertamente vengo en breve. Y él le dice, sí, ven, Señor Jesús. A través de toda la Biblia, vamos a ver a Jesús en todas las áreas de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No se puede sacar. No importa cuántas personas lo hayan escrito, no importa cuántas veces se haya perdido, no importa cuántas veces se haya copiado, no importa cuántas traducciones haya, no se puede sacar a Jesús. Colosenses, puse 3, es 1. Colosenses 1, 16. Colosenses 1, 16. Viene hablando que él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Luego el 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las cosas visibles que podemos ver y las cosas invisibles que no podemos ver. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Wow. Todas las cosas creadas fueron creadas por medio de él y para él.
Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo existe por Él y para Él y por medio de Él. Jesús, estamos hablando de Jesús. Dios quiso que todo esto que fue creado por Él sea para Él y fue creado por medio de Él. Es hermoso, aunque Él fue antes de todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. So I had a son, and he was just like, you know what? I'm gonna make this toy for him. So then we would become praised by the people who we created. So then we would be loved by the people who we have created. And he put the little thing. Yeah. This is for you, Jesus. ¿Ya? Le agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ayer se nos olvidó leer ese versículo, pero lo estamos leyendo hoy. Así que vemos cómo Dios, a través de la Biblia, nos está mostrando el medio de salvación. Ese es el propósito, mi niño, de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos decir, pues ya terminamos la clase, ya entendimos todo. Tenemos en la Biblia el plan de salvación. Ese es el propósito. Que conozcamos a Jesús, que conozcamos a Dios y que podamos ser salvos por medio de la fe. ¿Ok? Que creamos esto que dice la palabra de Dios. Ok. Yaren dice que no podemos parar aquí. Yaren dice que no podemos parar aquí porque tenemos que conocer más de Dios y de Jesús. If someone only went to this class and the other one, and they're like, okay, I learned all about the Bible. It's about the plan of salvation. They don't know they don't know what they need to do to be part of the plan of salvation. Amén, amén. Como dice Yaren, vamos a suponer que digamos ya aprendimos todo lo que tenemos que aprender. Aquí está el plan de salvación, es la forma de salvarnos, pero todavía no estamos estudiando el plan de salvación. Hay muchas cosas a través de la Biblia que podemos aprender para enriquecernos. Pero estamos viendo aquí, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué tenemos una Biblia? ¿O para qué tenemos tantas Biblias en nuestras casas? Nosotros que hay predicadores en la casa y tenemos 5, 6, 7, 8, 10, 20 Biblias y dicen, pero esta gente estarán locos. No, no estamos locos, pero queremos conocer más. Cada una de estas versiones nos ayudan a entender mejor la Biblia. Por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, tú puedes buscar una palabra aquí que tú no entiendas y tú dices, ¿sabes qué? Déjame buscar otra versión. Déjame buscar la nueva versión internacional. Es una versión más nueva que la Reina Valera de 1960. Y yo puedo ir a esa otra versión y voy a leer la misma palabra de Dios con otros vocablos que me van a ayudar a entender. El propósito no es para pelear ni para discutir. No, porque mi Biblia dice, vamos a ver, vamos a coger una palabra aquí. Aquí todas las palabras son bastante claras. Ok. Él nos libró, aquí, el 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Y entonces, la Reina Valera dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La versión mía es la que es. Esa otra versión está diciendo algo diferente. No, está diciendo lo mismo. O sea, no podemos pelear porque una palabra suena diferente. Cuando tú buscas el significado de esa palabra, significa exactamente lo mismo. Dice, nos ha librado. Vamos a ver aquí, dice, nos libró. ¿Ok? El dominio es lo mismo que la potestad. ¿Ok?
Tinieblas. Tinieblas es lo mismo que oscuridad. ¿Se dan cuenta? Es la misma cosa. Así que no nos confundamos creyendo, oh, esta Biblia es diferente porque dice palabras diferentes. Aún cuando tú la lees, te vas a dar cuenta que las palabras significan exactamente lo mismo y son sinónimos. In fact, many times in class, when we were looking through our Bible, we would ask, hey, what does your version say? And then we read what the version says, because we all know it's all the same. We just want to know what the other version says. Exactamente. La idea de, como dice Yaren, la idea de leer otras versiones es solamente para escuchar otra forma de entenderlo mejor. No es para pelear y decir, tu versión está mal o mi versión está bien. No, no, no. Eso no es el plan. El plan es que podamos entender a veces palabras que no usamos diariamente. Nuestros vocabularios son muy cortos. Nosotros no tenemos un vocabulario amplio. Hay personas que se dedican a aprender palabras nuevas cada día. Cada día cogen un diccionario, aprenden una palabra nueva, aprenden a escribirla, aprenden a la pronunciación y aprenden la definición de esa palabra y aprenden a deletrearla. Hay personas que hacen eso. Es bueno, no estoy diciendo que sea malo, y eso ayuda a que las personas tengan un vocabulario más amplio. Es decir, que cuando ven palabras que no son muy usadas, ellos todavía pueden saber qué significa porque está dentro de una palabra sinónimo que ellos han estudiado en algún momento. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros miramos nuestro Antiguo Testamento, nuestro Nuevo Testamento, encontramos, como ya eso lo estudiamos en otra clase. Yo lo sé, así que voy a repasar esto rapidito. El Antiguo Testamento, ¿para quién fue dirigido? Vamos a ver. El Antiguo Testamento, ¿para quién fue dirigido? Ok. ¿Alguien sabe aparte de Yaren? Yaren dice que fue dirigido para el pueblo de Israel, para los judíos. El Antiguo Testamento fue dirigido para ellos. Es la historia de ellos. Es como si yo te dijera, oye, léeme la historia de Egipto. ¿A quién tú crees que le están escribiendo esa historia de Egipto? ¿Ustedes creen que la historia de Egipto es para China? No, a China no le interesa la historia de Egipto. ¿Y qué tal si cogemos la historia de China y se la llevamos a Egipto? Ya les dice, a menos que vayan para la guerra y empiezan a estudiar la historia, a ver cuál era su estilo de pelear. No, no. Cuando un pueblo escribe su historia, mis niños, es para pasársela a sus hijos. El propósito es que sus hijos conozcan la historia de su país y es para pasárselo a sus descendencias, ¿ok? Esa es la idea de escribir estos libros de historia. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que te está hablando de la historia de Israel. El Antiguo Testamento está contando cosas que pasaron en Israel, al pueblo escogido de Dios. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento, no podemos pensar que está dirigido a todo el mundo, ¿ok? Está dirigido exclusivamente para que las generaciones futuras del pueblo de Israel conociera la historia de su país, de su pueblo. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿para quién fue escrito el Nuevo Testamento? Para todo el mundo, incluyendo a los judíos, porque el Nuevo Testamento no es historia. Aunque podemos encontrar un libro de historia como el libro de los Hechos, pero el Nuevo Testamento es un plan de salvación. Y este plan de salvación es para todo el mundo. Dios no hace acepción de personas entre judíos y griegos. Al contrario, Él quiere unirlos todos en un solo pueblo, que sea ese pueblo de Dios, que es la iglesia. Amén. Muy bien, Yaren. Esa
unión, ese pueblo unido, donde todas las naciones somos solamente uno. Daniel habló de eso muy bien. En el libro de Daniel nos habla de ese pueblo que era una roca y que creció y creció y creció hasta que llenó toda la tierra. Y es un reino que no iba a caer y no iba a ser destruido por hombre, sino que iba a permanecer eternamente y para siempre. Y ese reino es la iglesia. Es la unión de todos los pueblos, tanto judíos como gentiles, todos. Nosotros, por ejemplo, somos gentiles y nosotros venimos a ser parte de ese pueblo, de esa iglesia santa, el pueblo de Dios, esa nueva Jerusalén. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento, recuerden que esto es contando la historia de Israel. Y ahí están las leyes y los preceptos que Dios mandó al pueblo de Israel. Ahora, si yo le digo ahora mismo, como en la carta de los Hebreos, que la vamos a estudiar un poquito más adelante, yo vengo y le digo, oigan, ustedes, hebreos, hay un nuevo testamento, hay una nueva ley, hay una nueva orden, hay un nuevo mandamiento. Algunos de ellos han aceptado, otros no quieren aceptar. No quieren aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. No quieren aceptar que por él pueden tener salvación. No aceptan este nuevo plan de salvación. Otros lo han aceptado, como ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos nos cuenta que los primeros cristianos, los primeros que se bautizaron allí en el día de Pentecostés, ese día que vino el Espíritu como en forma de lengua de fuego, y dice que los que estaban allí eran judíos. Y esas 3,000 personas que se bautizaron eran judíos. Sí, judíos que creyeron este evangelio, que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías prometido. Sin embargo, todavía al sol de hoy hay algunos, muchos, la mayoría de los judíos que todavía están esperando al Mesías. Ellos piensan que el Mesías no ha llegado y ellos todavía están esperando que llegue. Nosotros sabemos que el Mesías ya llegó. El Mesías ya cumplió las profecías y murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y manda a todos los hombres y mujeres que se arrepientan y se bauticen para el perdón de sus pecados. Ese es el mandamiento que da el Mesías. Ya el Mesías no manda a pelear. ¿Se acuerdan cuando Josué entró a la tierra prometida? ¿Cuál fue la orden que le dio Dios? ¿Quién se recuerda la orden que le dieron a Josué? Pelea, ¿verdad? Vete y destruye todo, ¿verdad? Destruye todo. Cuando el tiempo de los reyes, de David, Saúl, ¿qué tenían que hacer? Destruye todo, pelear, 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 para destruir a los pueblos paganos. Vamos a entender esto. Era destruir personas que eran malas y que no amaban a Dios. Dios les daba la oportunidad y ellos no querían. Ellos no querían. Y vemos que Dios sí mandaba mensaje a los pueblos paganos. ¿Qué evidencia tenemos de que Dios mandaba mensajes a otros pueblos que no era su pueblo para que se arrepintieran? ¿Qué evidencia tenemos de eso? Jonah. Muy bien, el libro de Jonás. El libro de Jonás, vemos que Dios mandó su profeta a un pueblo pagano y le dice allí al pueblo de Nínive, arrepiéntanse o los voy a destruir. Dios mandaba gente a predicar a los pueblos paganos. Nosotros no tenemos evidencias de cada vez que Dios mandó mensaje. Pero, por ejemplo, en una ocasión, el pueblo de Dios quería pasar por un lugar y le dicen, oye, déjanos pasar por aquí y vamos a estar en paz y vamos a ser un pueblo. Ese pueblo eran los edomitas. Ellos dijeron, no, ustedes no van a pasar por aquí. Váyanse por otro lado que nosotros no lo queremos ustedes aquí.
el pueblo de Dios, Dios lo manda a que pasara por allí. Y ellos dijeron que no. ¿Qué ellos están diciendo? No queremos unión con tu Dios. ¿Qué le pasó después a los edomitas? Destruidos completamente. ¿Por qué? Porque no quisieron ayudar al pueblo de Dios como Dios lo había mandado. A través de la historia encontramos que sí, Dios trataba de mandar su mensaje a otros pueblos. Muy bien, muy bien. Yaren acaba de explicar que otros pueblos podían convertirse al judaísmo, solo tenían que ser circuncidados. Era permitido hacerlo, pero ellos no querían. Se le decía, hey, ustedes pueden circuncidarse y van a ser parte del pueblo de Dios. Y decían, no, nosotros queremos tener nuestros dioses falsos. Vemos un ejemplo, por ejemplo, cuando Josué entró en Jericó. Ustedes se acuerdan de esta señora Rahab y toda su familia. Ellos se salvaron todos. Ellos no murieron en la batalla de Jericó. Dice que el muro donde ella vivía de su casa, ese muro no se cayó. Y ellos salieron, ella y toda su familia creyeron que este Dios era el pueblo de esta gente, era el Dios verdadero, y salieron. ¿Sabes que Rahab vino a ser parte de la descendencia de Dios? De Jesús, perdón. No. Rahab vino a ser parte de esa genealogía de Jesús, porque creyó. ¿Y era de dónde era Rahab? De Jericó, de un pueblo pagano. Igualmente Ruth. Vemos a Ruth. Ruth era también de los moabitas. La gente de Moab eran idólatras. Tenían dioses falsos y hasta habían ido con guerra contra Israel en algún momento. Sí, los moabitas habían estado en guerra contra Israel. ¿Y sabes qué? Ruth se convirtió y Ruth dijo, ¿sabes qué? Este Dios de Noemí va a ser mi Dios. Así que no hay excusa. A través de los años, Dios ha querido salvar a todo el mundo, pero la gente no quiere. Todavía hoy día, miren hoy día, tenemos la iglesia. ¿Está todo el mundo en la iglesia? Vamos a ver. ¿Ustedes han visto que todo el mundo está en la iglesia? No, porque una iglesia no va a caber a todos. Bueno, eso es cierto, no todo el mundo va a caber en un edificio, pero acuérdate que el edificio no es la iglesia. Acuérdate que nosotros somos la iglesia. Por eso yo pregunto, ¿todo el mundo es la iglesia? ¿O está en la iglesia o es parte de la iglesia? No si están adentro del edificio. No. Acuérdense que los hijos de Dios son los que viven por el Espíritu de Dios, son los que obedecen a Dios. ¿Está todo el mundo obedeciendo a Dios? No. Simplemente no. Son unos pocos que dicen, ¿sabes qué? Yo le creo a Dios. Yo creo lo que dice su palabra. Yo creo que lo que dice es verdad y que yo puedo ser salva por medio de creer y obedecer. ¿Ok? Creer en la palabra de Dios, creerle a Dios y obedecer sus mandamientos. Ahora, cuando vemos estas 4 divisiones que vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una forma de que se nos haga más fácil entender. Que si yo digo, ay, ¿de qué se trata ese libro de Oseas? Oseas está hablando a mí. El libro de Oseas me está hablando a mí. Me está diciendo a mí que haga eso que le mandaron a Oseas a hacer. No, no. Es una profecía. El libro de Oseas es un libro de profecía y era una profecía para el pueblo de Israel. No es una profecía para nosotros. ¿Ok? ¿Qué les parece el libro de Miqueas? Miqueas. O Abdías. Abdías. ¿Te recuerdas de qué se trata tu libro? No realmente.
he dicho, esto no. Como diciendo a la gente, bla, 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 que se arrepientan o algo así. Bueno, todos los libros de profecía, no sé si se han dado cuenta, todos está diciéndole a la gente que se arrepientan. Porque es que Dios quiere tener una relación con su pueblo. Todos los días, todos los libros de profecía están de una forma u otra llevando el mensaje de arrepiéntanse, vengan a mí. ¿Ok? Y si no se arrepienten, serán castigados. Si se arrepienten, yo los voy a cuidar. Si no se arrepienten, los voy a destruir. Y está constantemente este mensaje para el pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué? Muchas veces estas profecías también eran para otros pueblos. Ya se lo he hablado y tenemos mucha evidencia. El libro de Daniel, por ejemplo, tiene profecías que las trae para otros pueblos. No es solamente para el pueblo de Israel. Y le dice a todos estos pueblos, ¿cómo ustedes creen que el rey Darío, por ejemplo, el rey Darío llegó a creer que Jehová era el Dios verdadero? El rey Darío llegó a creer eso. Después de que Daniel fue librado del pozo de los leones, él vio ese milagro. Él lo vio y él reconoció con su boca que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Así que debemos ver que Dios es un Dios misericordioso y que a través de los siglos, de los años, ha estado buscando a su creación. Ha estado buscando que su creación le adore en espíritu y en verdad. Cuando tú piensas en Abdías, cuando tú piensas en el libro de Abdías, recuerda la destrucción de Edom, la destrucción de la familia de Saúl. Saúl no, Esaú. Esaú, el hijo de Jacob. No de Jacob, de Isaac. Estoy confundida con los nombres. Ok. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú, los edomitas, ellos fueron destruidos completamente. ¿Ok? Y Israel es Jacob. Ok. Exacto. No cuando él murió, cuando él peleó con el ángel. Oh, sí. Sí. Exacto. Cuando ustedes miran la Biblia, cualquier libro de la Biblia, yo quiero que ustedes tengan un pensamiento de qué se trata ese libro y a quién le está mandando ese mensaje. ¿Ok? Si usted lee en el libro de Deuteronomio o de los Levíticos, ese libro no es para nosotros guardar. ¿Por qué? Porque eso es contándonos cómo el pueblo de Israel tenía que obedecer esas leyes. ¿Ok? Levítico tiene que ver con Leví. Y nos da todas las leyes que Dios le mandó, que no fueron solamente los 10 mandamientos, sino que era un montón de leyes que tenían que ver con lo espiritual, pero también con el trabajo sacerdotal, con la adoración, con todo. O sea, eran muchos mandamientos. Esos mandamientos no son para nosotros, no lo son. Ahora, tú vas a encontrar que en el Nuevo Testamento hay mandamientos igual que el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿sabes que el Antiguo Testamento dice, no matarás? ¿Verdad? Ese es uno de los mandamientos, que no se puede matar. Luego, cuando tú vas al Nuevo Testamento, tú no encuentras eso así de, no matarás. Pero encuentras uno que dice, no puedes odiar a tu hermano. Porque si tú odias a tu hermano, es lo mismo que matar a tu hermano. Ya no es el asunto de matar físicamente,
pero ahora tiene que ver con tu corazón, ¿ok? La palabra de Dios está escrita ahora en tu corazón y ahora los mandamientos tienen que ver no solamente con lo que tú haces, sino con lo que tú sientes, con lo que tú piensas, porque ahora Dios está trabajando contigo interiormente, no con lo que tú haces solamente. No quiere decir, pues puedo ir a matar a las personas, entonces no. Dios está trabajando con ambas cosas. En el Antiguo Testamento, Dios trabajaba con lo que hacían, porque era empezando el proceso de que entendieran tener una relación con Dios, ¿ok? El proceso empezaba con obedece estas leyes, ¿ok? No sé si ustedes, cuando ustedes son chiquitos, ustedes eran más chiquititos, su mamá empezó a decirle, esto es lo que vamos a hacer cada día. Cada día te vas a levantar y te vas a cepillar los dientes. Y tu mamá tenía que decirte, oye, cuando te levantes, cepíllate los dientes. Cuando te levantes, cepíllate los dientes. Cuando te levantes, cepíllate los dientes. Y todos los días tu mamá, primero ella lo hacía para ti y luego ya tú empezaste a hacerlo solo. Ya llega un momento que tu mamá no tiene que decirte, ve y cepíllate los dientes. Ya tú sabes que te tienes que cepillar los dientes. Y ya tú vas solito, tú te levantas y es lo primero que tú haces. ¿Sabes que al principio no era así? Al principio mamá tenía que hacerlo para ti. Igual pasa en el ambiente espiritual. Dios empezó dándole unas órdenes para que ellos empezaran a hacer con el propósito que al final de corazón lo hicieran. Y le pregunto, ¿pasó eso con el pueblo de Israel? Ellos estaban practicando, haciendo las cosas, pero pasó eso que de corazón empezaron a hacerlo. Yaren dice que no. ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué no? ¿Por qué ellos no hicieron esto de corazón? ¿Quién me puede dar un ejemplo? During the years of when God left, they started doing it of corazón, but then they do it of corazón so much that they couldn't accept anything else, and their hearts and minds became closed. Pero cuando hablamos de hacerlo de corazón, es que ellos sintieran que lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. No solamente que, sí, yo estoy haciendo esto porque tengo que hacerlo. Esto es la ley. Le voy a dar un ejemplo. El libro de los jueces. ¿Ustedes creen que ellos estaban arrepentidos de corazón? Cuando ustedes piensan en los jueces, ya ellos conocían la ley. Para el tiempo de los jueces, ya ellos tenían la ley. Ya la conocían. ¿Por qué seguían pecando? ¿Por qué se envolvían en la idolatría? Si ellos sabían que la ley decía que Dios aborrecía, odiaba la idolatría, porque Él es el único Dios. Pero el pueblo de Israel seguía teniendo idolatría. Y no era hasta el momento en que estaban castigados, que Dios los castigaba y mandaba una nación para que los oprimiera. Y cuando ellos estaban ahí sufriendo, entonces, ¡ay, Dios, perdónanos! Hemos pecado contra ti. ¡Ah! Entonces Dios le mandaba un libertador para que los liberara. Pero 40 años después o 20 años después, estaban haciendo lo mismo otra vez. Y volvían al mismo círculo, donde vuelven otra vez al pecado, a la idolatría. ¿Qué pasó? El problema estaba aquí, mis niños. El problema estaba en el corazón. No habían decidido servir a Dios. Yo recuerdo en el libro de Josué, algo que Josué dice al final del libro. ¿Quién se recuerda esas palabras de Josué? Yo le dije que se aprendieran ese versículo. Muy bien. Él le dice a este pueblo, miren, ustedes hagan lo que les dé la gana. Si ustedes se quieren ir con esos pueblos paganos y adorar todos esos dioses falsos, vamos a leerlo, porque es bueno leer la palabra y que no sea yo. Y con esto vamos a terminar por hoy porque se nos acabó el tiempo. Vamos a ir a Josué. Ay, escribí mal, espérense. Me faltó una O. Ok. Josué. Sí, ok. Miren,
Josué 24:15. Miren lo que dice. Lo voy a leer desde el 14 y 15. Dice, ahora pues, oigan lo que le dice Josué antes de morir. Esto es Josué hablándole a ellos antes de morir. Dice, teman a Dios. Está diciendo, teman a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Mira lo que le dice. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de otro lado del río y en Egipto. Y sirvan a Jehová. Sirvan a Jehová. Josué le está diciendo, quiten esos dioses falsos que sus padres servían cuando estaban allá en Egipto. Quiten esos dioses falsos. Sus padres servían eso del otro lado del río, pero ahora nosotros estamos aquí en la tierra prometida que Dios preparó para nosotros. Sirvan a Jehová. Luego le dice, y si mal les parece servir a Jehová, si ustedes creen que está mal servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Escojan hoy a quién ustedes van a servir. Saben que yo muchas veces le he dicho a ustedes, mis niños, ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Ustedes tienen que decidir si van a ser obedientes o desobedientes. Esa decisión está en ustedes. Ustedes saben que nosotros como padres, cuando los niños se portan mal, pues le metemos con la chancla. Tenga una pela. Pero todavía eso no es la decisión en tu corazón. Yo puedo llevarte de chancla en chancla todos los días, pácata, 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 buscando que tú seas obediente. Pero eso no funciona hasta que tu corazón, tú no decidas, ¿sabes qué? Ya a mí no me van a dar más pela, porque yo me voy a portar bien. A mí ya no me van a dar nunca más con la chancla, porque yo voy a ser obediente. Y yo voy a escoger servir a Dios. Porque Dios es que me dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Entonces, si Dios me está diciendo a mí, hijos, obedezcan a sus padres, yo puedo hoy escoger obedecer a Dios. ¿Y sabe qué? De ahora en adelante, a mí no me tienen que dar más con la chancla, a mí no me tienen que pelear más nada, a mí no me tienen que dar con la vara, a mí no me tienen que poner en time out, a mí no me tienen que poner de castigo, porque hoy yo decido servir a Dios. Y él le dice, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses, quienes sirvieron sus padres, que son esos dioses de Egipto, esos dioses falsos, cuando estuvieron allá del otro lado del río, o si van a servir a los dioses de los amorreos en la tierra que usted habita, que eran los dioses que tenía la tierra de la gente de Canaán, tenían dioses falsos. Dice, si ustedes quieren adorar a esos dioses falsos de esta gente aquí, ustedes hagan lo que ustedes quieran, ustedes escojan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis niños, sí, ustedes ahora estando pequeños, estando jóvenes todavía, ustedes pueden decidir, yo voy a servir a Jehová. Sus padres ya tomaron esa decisión. Ya sus padres dijeron, nosotros vamos a servir a Jehová, pero ahora le falta a ustedes tomar esa decisión. Le falta a ustedes decidir, yo quiero salvarme, yo voy a obedecer a Jehová. Yo voy a obedecer a Dios y Dios me manda a obedecer a mis padres. Es gracioso que el pueblo le respondió a Josué, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¡Ay, no! Nosotros no vamos a hacer eso, nunca, nunca. Murió Josué. Yo creo que al otro día estaban ellos adorando a los dioses falsos. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Por eso yo le digo a ustedes, mis niños, no importa si sus padres están presentes o no están presentes al lado de ustedes. Ustedes tienen que decidir amar a Dios y obedecer a Dios. Ya sea que estén en una escuela,
ya sea que estén en el parque con unos vecinitos, no importa dónde ustedes estén, ustedes tienen que decidir, como decidió José, como decidió Daniel, yo voy a obedecer a Dios. Camín me dice, Dios siempre está presente. Amén. Nosotros somos los que nos vamos, ¿verdad? No aleja. Bueno, pasa que Dios dice que Él voltea su rostro del pecado. O sea, Él está presente en todo lugar. Es omnisciente, está en todo lugar, pero Él voltea su rostro del pecado. Él no tiene comunión con el pecado. Mientras tú estás haciendo las cosas bien, Él va a estar así contigo, ahí. Pero cuando tú empiezas a hacer las cosas mal, tú estás haciendo las cosas mal, eres tú haciendo las cosas mal. Dios sigue ahí, pero dice que su rostro, Él lo voltea contra ti y tú haciendo las cosas mal, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y mientras más mal tú haces las cosas, mira, Dios sigue en el mismo sitio. ¿Quién se está alejando? ¿Quién era ese que se estaba alejando? ¿Dios? No, Dios sigue ahí. ¿Quién se está alejando? ¿La mano que está haciendo la cosa mal o Dios que sigue ahí? El que está haciendo las cosas mal, el que se está alejando. Y el pueblo de Dios así hizo. Se alejó de Dios. Y solamente volvían a Dios cuando estaban oprimidos y esclavizados. Oremos, mis niños, para que cada uno de ustedes, según vayan creciendo, ustedes vayan entendiendo que su relación con Dios es lo más importante. Lo más importante en el mundo entero, mis niños, es que ustedes estén bien con Dios. Porque si tú estás bien con Dios, vas a estar bien con todos los demás. Dios te dice, obedece a tus padres, tú vas a obedecer a tus padres. Dios te dice, ama a tus hermanos, tú vas a amar a tus hermanos. Dios te dice, sé amable, be kind, be humble. Tú vas a ser kind, tú vas a ser humble, ¿sabes? Sé amable, sé humilde. Tú vas a hacer todas esas cosas porque tú quieres obedecer a Dios. Mis niños, vamos a orar para terminar y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a cada uno, porque esto no es solamente para ustedes, mis niños. También yo, que estoy un chin más grandecita, tengo cada día que recordar, yo decidí servir a Dios y voy a seguir sirviéndolo. Y mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Así que vamos a orar para terminar. Givel, dirígenos en oración, por favor. Gracias, Dios, por este día tan bonito que tú nos has dado hoy. Gracias por todo. Gracias porque voy a declarar tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.